Muy buenas noches, amados hermanos. Una cordial bienvenida en este momento a este espacio. Como siempre, deseamos pedirles a los hermanos que van poco a poco conectándose con nosotros, que nos puedan guiar y estamos con buen sonido en esta noche. No sé si todos los hermanos nos están escuchando. Quisiera que por favor nos confirmaran a través de el chat si nos están escuchando o si el sonido pues todavía no es óptimo para cada uno de ustedes. Bien, hay errores en la Biblia. Gracias y paz a vosotros, amados hermanos, de parte de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Les damos la bienvenida una vez más a este espacio de palabra y oración creado por la Iglesia Discípulos de Cristo, ubicada acá en el barrio Lucero. Quisiera empezar con la oración, invitarles allá donde usted se encuentra, a cada uno de ustedes, hermanos y amigos que se están comunicando con nosotros, para que nos estén acompañando en esta oración, nos estén acompañando en este momento de palabra y oración. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor. Gracias, amado Señor, porque en esta noche podemos decir, Señor, que hemos visto tu gracia, tu misericordia, Señor, tu consuelo y tu fortaleza en este día, Señor. No podemos terminar un día, Señor, sin darte gracias, oh poderoso Señor. Te damos gracias, Señor, por tu amante misericordia, por tu bondad, Señor, por tu amor, Señor, que nos entregas cada día, Señor. Nos has mostrado tu amor, nos has mostrado tu gracia en este día. Tú has sido nuestra roca, tú has sido nuestra fortaleza, tú has sido nuestra ayuda. El salmista, Señor, decía, tú eres mi roca, tú eres mi escudo, Señor. Y hoy podemos decirlo también, Señor, eres nuestra roca, eres nuestro escudo, Señor, eres nuestro ayudador, Señor. A ese Dios misericordioso damos gracias en esta hora. A ese Dios todopoderoso encomendamos nuestras vidas, Señor. En este tiempo, Señor, de tantas dificultades, Señor, que no solamente han tocado, Señor, la humanidad, Señor, también ha tocado nuestro país, Señor, y tal vez muchos de nuestros hogares han sido tocados por dificultades, Señor. Pero te damos gracias, Señor, en esta hora, porque sabemos que eres nuestra roca, que eres nuestro escudo, Señor. El salmista, Señor, lo decía, oh Padre Santo, eres nuestra roca, eres nuestro escudo y eres nuestra esperanza, Señor. Tú eres nuestra esperanza. Pedimos, oh Dios, en esta noche que a través de tu palabra podamos entender, podamos comprender más, Señor, de esas bondades que tú nos has dado, de esa gracia preciosa que has tenido, Señor, con nosotros. Padre, pedimos tu guía en esta hora y tu bondad, Señor, en este momento de estudio de palabra y oración. Gracias, Señor, por cada hermano que se ha conectado, por cada hermana, por cada persona que en esta hora, Señor, ha dedicado estos momentos, Señor, para ti, oh Dios, porque estos son los tiempos en que debemos buscar, debemos refugiarnos en nuestra esperanza, Señor, y poder decir, como dijo el salmista, de ti será mi alabanza, Señor. Gracias, eterno Señor. Amén. Bien, amados hermanos, continuamos hoy con la serie de la doctrina de la palabra. Y con nosotros se encuentra, como siempre, el pastor Guillermo, quien va a empezar con nosotros. Yo quisiera empezar entonces con esta pregunta que va también de acuerdo al título que dice, ¿hay errores en la Biblia? Es nuestra primera pregunta para despejar en esta hora. ¿Hay errores en la Biblia? Muy bien, buenas noches para todos mis hermanos y todos los que se conectan en este momento. Qué bueno es poder tener este espacio y poder llegar hasta ustedes, amados hermanos. Quiero invitarles primero que todo que tengan su Biblia a la mano y también algo muy importante en estas situaciones es poder tener los oídos bien abiertos, bien dispuestos y como hemos orado en esta noche, el Señor sea abriendo nuestros corazones para recibir su palabra.
Bien, si hay errores en la Biblia, lo primero que quisiera de repente decir es que hoy vamos a estar concluyendo ya una sección, una parte importante del estudio que nos hemos propuesto acerca de la autoridad de las escrituras. Hoy cerraremos entonces una primera sección en esta parte, esperando que sea de edificación, de bendición para todos mis hermanos. En segundo lugar, es poderles decir que cuando hablamos de los errores que supuestamente algunos buscan encontrar en la Biblia, es lo mismo que hablar acerca de, podemos decir de que la Biblia no contiene errores. Y otra manera de decirlo es hablar acerca de la inerrancia de las escrituras. Así que en esta noche vamos a estar intercambiando esos términos, los términos de que efectivamente no hay errores en la Biblia, es equivalente a hablar acerca de la inerrancia de las escrituras. Podemos decir resueltamente que no hay errores en la Biblia, que no hay errores en la Biblia. Y una manera de definir esto es poder decir que no hay errores en los manuscritos originales de la Biblia. No hay errores en los manuscritos originales de la Biblia. Y esto lo podemos también decir en el sentido de que cuando hablamos de la Biblia, debemos recordar que la Biblia es la palabra de Dios, es la palabra inspirada del Señor, y que esos manuscritos originales verdadera. Podemos decir que nuestro Dios es omnisciente, Él lo conoce todo. Por eso decíamos la vez pasada que debido a esto, entonces no hay nada que pueda aparecer y que contradiga a la Biblia. Dios es, pero es decir, Dios lo conoce todo, pero además también Dios es omnipotente, es decir, tiene todo poder y por ende él pudo más bien influir en los autores de la Biblia para que lo que ellos pusiesen allí fuese lo que Dios quiso que quedara. Es decir, que la Biblia es el resultado de lo que ellos pusieron, y esto debido al poder del Señor que obró en ellos. Así que si miramos el carácter de Dios, tenemos que decir que la Biblia no contiene errores, y que cuando negamos que la Biblia sea inerrante, entonces directamente estamos afirmando cosas contrarias a esa Amén. respuesta. Amén. Otra pregunta que podemos hacer al pastor en esta noche es, bueno, ¿cuáles son algunos de los aspectos que más atacan de la Biblia? ¿Cómo podemos explicarlos? ¿Hay aspectos algunos de estos aspectos y cómo podemos explicarlos? Bien, entonces hermanos, tenemos que entender que sí, efectivamente hay algunos aspectos que se suelen atacar de las escrituras. ¿Cuáles son algunos de esos aspectos? El aspecto histórico, el aspecto científico, el aspecto gramatical o lingüístico. Quizás incluso cuando en la Biblia se hacen algunas citas eh, textuales, ¿sí? Como que un autor cita de otro, también son algunos aspectos donde los contradictores de la palabra de alguna manera buscan encontrar errores, o ellos aluden a que hay errores. Sí. Más bien, entonces, dar la siguiente respuesta al respecto, pero sí científicos, tanto aspectos históricos, es la palabra del Señor, y que toda la Biblia, más bien Dios está comprometido con todo lo que dice allí en su palabra, de manera que Dios está
comprometido. Debemos decir que en algún momento puede darse más bien el caso que algunos de los que atacan la Biblia o que han encontrado alguna vez un supuesto error en la escritura, en el que alguno de los sabían su propio estilo para escribir. No era lo mismo escuchar de un texto a de pronto escuchar a de pronto al apóstol Pedro. Quizás su formación era completamente diferente. Tenemos también que apelar a que hay distintas culturas en la Biblia, ¿sí? Y también esa cultura diferente en algunas partes, pues también puede ver o puede presentarnos alguna información tomando en cuenta esa cultura. Entonces podríamos decir, no hay errores en la Biblia, más bien pueden haber personas que están pasando por alto el estilo que algún autor usó, ¿sí? Pongamos algunos ejemplos y es eh, bueno, algunos dicen es que hay errores científicos. No, no hay errores científicos, más bien es cómo la persona que escribió observaba esos fenómenos desde el punto de vista de cómo él los veía, o también cómo los veían las personas a quienes él se dirigía. Así, por ejemplo, se habla acerca de hay ciertos errores en cuanto al aspecto científico de las escrituras. Definitivamente no los hay, y si se mirara bien el contexto de ese pasaje, vamos a encontrar que el autor está haciendo unas declaraciones verdaderas, sin error, y que más bien tiene que ver es con su estilo, con la manera como él está observando seguramente las cosas. También yo les mencionaba que algunos hablan acerca de citas textuales, y aquí podemos hacer referencia a que, por ejemplo, en Mateo hay citas de Isaías. Mateo pudo haber citado de Isaías, pero según el idioma griego, en el griego no se usaban esas comillas que yo puedo colocar hoy en día cuando voy a citar una frase de otra persona. En el griego no se utilizaban esas comillas, ni se utilizaba ningún otro signo. Lo que más bien se trataba era que si yo iba a citar en esa época, pues yo debía ser fiel al mensaje que estaba siendo citado y no citar textualmente, o sea, no citaba al pie de la letra, pero sí trataba de ser fiel a aquello de lo cual estaba citando. Entonces, así algunas personas han dicho, no, esta cita no corresponde con lo que está citando porque le cambió esto, porque le cambió aquello. Puede que no lo dijera en las mismas palabras, pero el mensaje se mantenía. Entonces, a veces desconociendo ese tipo de cosas, por eso se pueden encontrar o algunos pueden encontrar ciertos errores en la Biblia, ¿sí? Algunos dicen que en la Biblia hay algunas composiciones gramaticales, algunas frases que de pronto no cuadran. Nosotros tenemos una manera de hablar donde sabemos cuál es la manera correcta, seguramente dónde va un verbo, dónde va un sustantivo. Puede pasar que en la Biblia no hubiese una gramática en ciertas partes correcta, pero es que ahí sí, como han dicho los expertos en esta parte, la Biblia no se interesa en sí en darnos una gramática correcta, sino que lo importante de la Biblia es que nos transmite un mensaje y su mensaje es la verdad. Entonces, podríamos decir que a veces hay personas que se pueden pegar de cualquier cosa para encontrar aquí o allá un error de la Biblia, pero nótese que estos supuestos errores tienen cierta manera de explicarse de tal manera que se mantiene. Otra pregunta es, ¿cómo podemos responder a aquellos que aseguran que la Biblia es autoritativa, sobre todo en términos de fe y en términos de práctica? ¿Qué le podemos responder a aquellas personas que hoy están diciendo eso? Bien, hay personas que han dicho, como tú me haces la pregunta, en cuanto a que solamente aspectos de fe y de práctica, que en esos aspectos la Biblia no contiene errores. Todo lo que la Biblia me diga sobre mi fe, sí, y sobre mi práctica, sobre mi ética, sobre mi manera de conducirme,
dicen solamente en eso no hay errores. Y bueno, de alguna manera están en lo cierto. Efectivamente, ese es el gran propósito principal de la Biblia, ¿sí? Ser nuestra norma en cuanto a fe y práctica, pero hacer ese tipo de afirmaciones, de alguna manera también habría que tener cuidado, porque yo podría decir eso y automáticamente estar excluyendo otras partes de la Biblia y poder decir que, por ejemplo, en aspectos de historia, en aspectos lingüísticos, entonces que en eso la Biblia sí contiene errores. No sé si de pronto nos damos a entender. Si yo digo que solamente en eso la Biblia es inerrante, entonces puedo estar dejando abierta la puerta para decir que en otros aspectos la Biblia sí contiene errores. No, tenemos que cerrar esa puerta y tenemos que decir que la misma Biblia nos da testimonio de que toda ella es útil, de que toda ella es útil y que toda ella es digna de nuestra confianza. Es decir, no encontramos en las escrituras que se nos diga, mire, esta parte sí es sin errores y de pronto en esta parte hay errores. No, la Biblia nos dice que toda ella es digna de confianza y que ella toda es útil para nuestra instrucción. Creo que podemos nosotros aquí hacer referencia a que la Biblia, toda ella mantiene una armonía y que la Biblia continuamente nos está enviando a otras partes de la Biblia para que estemos confirmando y siendo afirmados en su doctrina. Entonces, la Biblia no nos pone una restricción de que esto sí es verdadero y lo otro no es tan verdadero, o que esto es un terreno firme y que lo otro es terreno movedizo. No, la Biblia nos dice que toda ella es útil, toda ella es útil. Y bueno, eso es lo que encontramos nosotros en las escrituras. Eh, de hecho, hay algunas partes de la Biblia que nos pueden a nosotros servir en esta noche y quisiera invitarles para que hiciéramos de pronto algunas lecturas eh, y quiero invitarles para que me acompañen a el libro de los Hechos en el capítulo 24. Allí de manera muy sencilla podemos leer lo siguiente. Hechos 24 dice de la siguiente manera. Hechos 24, 14. ¿Sí? Bueno, la hermana Vicenta nos dice que repitamos la pregunta. Estamos respondiendo la pregunta acerca de aquellas personas que dicen que solamente la Biblia es sin error en aquellos aspectos de fe y de práctica. Entonces estamos diciendo que efectivamente ese es el propósito especial de la Biblia, ser nuestra norma en aspectos de fe y de práctica, ¿sí? Eh, pero también estamos diciendo que la Biblia es sin error en toda ella y que no hay parte de la Biblia que nosotros pudiéramos dejar en tela de juicio y que ese es el testimonio de la escritura. Por ejemplo, en Hechos 24:14 dice de la siguiente manera, no sé si de pronto lo encontraste para que lo podamos leer. Hechos 24:14 dice, pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Nótese bien que Pablo está hablando allí de su servicio al Señor y de lo que él creía. Y dice la palabra que él creía, ¿cierto? Sí, lo estoy interpretando bien. Dice, pero esto confieso que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mi padre, de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Entonces, mire cómo el servicio de Pablo y cómo la fe de Pablo descansaba, pero no descansaba solamente en ciertas partes de la Biblia, sino que aquí está diciendo que él descansaba, creía, confiaba en todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Aquí Pablo no está diciendo o no está hablando de una fe parcial en la Biblia, sino está hablando de una fe y un servicio puesto o basado
en todo lo que dice la Escritura. Y así podríamos mirar otros tantos pasajes como la exhortación que les hace el Señor Jesús a sus discípulos por allá en Lucas 24:25. Lucas 24:25, allí encontramos una exhortación que les hace el Señor a sus discípulos, más bien como una amonestación. Entonces, él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Nótese bien que el Señor está haciendo alusión a todo lo que los profetas han dicho. Sus discípulos eran tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Nótese que ahí aparece la palabra todos y no aparece una palabra excluyente, sino una palabra más bien que incluye, ¿sí?, todo el consejo de Dios. Por allá en Romanos capítulo 15:4, haciendo referencia al Antiguo Testamento, dice que estas cosas se han escrito para nuestro ejemplo, ¿cierto? Entonces, de esta manera tenemos que decir que toda la escritura es sin errores y que la Biblia nos llama a ser instruidos y a creer y a confiar en todo lo que la Biblia dice. Sí, y más bien incluso, o más bien para poner como un sello en lo que se está diciendo en esta respuesta, más bien es mirar cómo Dios considera cada palabra suya como importante para nosotros. Dios considera cada palabra suya, toda la escritura, como importante para nosotros. Por esto es que encontramos que hay serias advertencias contra la persona que se atreva a quitar de las palabras que Dios ha dicho. Encontramos textos allá donde se nos ordena que no le quitemos y que no le podemos añadir a las palabras del Señor. ¿Por qué? Porque Dios considera como importante cada palabra suya. Y de esa manera, pues también creo que nosotros debemos considerarlo. Amén. El pastor, usted nos decía al inicio que la Biblia no contiene errores, ¿sí? Y sobre todo, pues, manuscritos originales. Significa eso para unas personas que no lo creen, que no saben, que las Biblias, los ejemplares que hoy tenemos, por ejemplo, los que hoy manejamos, el pueblo del Señor, eh, ¿tienen errores entonces? Bueno, sí, es muy interesante, digamos, esa pregunta y poder dejar cosas claras. Sí, para aclarar. Sí, sí, efectivamente, decimos que cuando se habla de la doctrina de la inerrancia o de que la Biblia está exenta de errores, eh, si deja como esa duda de, bueno, los manuscritos originales, ¿sí? Aquellos que fueron escritos por los autores directamente, los que Dios usó, en ellos no había errores. Puede pasar que alguien diga, pero no es así con las Biblias que hoy en día tenemos. De hecho, esa no solamente es una pregunta inofensiva, ¿sí? Puede ser esa una pregunta inofensiva, permítame que la coloque en esos términos, de un creyente que en algún momento se la hace y va a encontrar una respuesta y va a ser de edificación para él. Pero ¿qué de aquellas personas que de repente con mala intención hoy en día están asegurando que las Biblias que nosotros tenemos, bueno, carecen realmente de autoridad, que no son la palabra de Dios, porque dicen ellos, lo que realmente fue inspirado fueron los manuscritos originales, lo que era sin error eran los manuscritos originales. Bueno, eso es algo que ellos pueden afirmar, pero nosotros, aún a pesar de todo eso, seguimos afirmando que estas Biblias que nosotros tenemos son la palabra inspirada por Dios y que estas Biblias que usted y yo hoy tenemos, cientos de años después de que se escribieran esos manuscritos originales, pues estas Biblias está demostrado que están basadas en esos manuscritos originales, ¿sí? Y que aquí también podemos incluso nosotros, primero que todo, mirar hacia nuestro Dios. Nuestro Dios, eh, aquel que usó a los autores originales, no solamente fue poderoso
para hacer que hombres débiles y hombres imperfectos fueran controlados, fueran dirigidos para colocar entonces por escrito lo que hoy en día tenemos y de lo cual hoy en día predicamos, a través de lo cual nuestras vidas han sido alcanzadas por el poder de su mensaje y a través del cual nuestras vidas están siendo transformadas, ¿sí? No solamente Dios fue poderoso para usar esos autores humanos, sino que también es poderoso y es suficiente para velar porque su escritura, porque sus palabras sean guardadas, ¿sí? Y entonces aquí podemos apelar al Dios Todopoderoso. Es más, no solamente yo estoy diciendo y descansando en el poder de Dios, puede haber alguien que diga, bueno, pero algo más, denos algo más, ¿sí? Para nosotros poder descansar en que realmente estos ejemplares de la Biblia que tenemos con nosotros son la palabra de Dios, ¿sí? Y bueno, aquí podríamos decir lo siguiente, hermanos, y es los expertos, existen personas expertas en el texto bíblico que continuamente están haciendo comparaciones de las copias que hoy en día existen con las copias más originales, ¿sí? Y están haciendo continuamente comparaciones y han encontrado que los textos que hoy en día tenemos nosotros son fieles a las copias más antiguas que existen de esos manuscritos. Entonces, por eso podemos decir que Dios es poderoso y que Dios se ha encargado de velar de que su palabra, como dice el libro de Isaías, de que la palabra del Señor es eterna. Dice que los hombres son los que son pasajeros, pero la palabra del Señor es eterna. La gloria de los hombres es la que es pasajera, pero la palabra del Señor permanece para siempre y el Señor se ha encargado de que así sea, de que así sea. Entonces, ya les digo, hay expertos que haciendo comparaciones entre el texto que hoy en día tenemos con los primeros con textos más antiguos y más cercanos a los manuscritos originales, han encontrado esa fidelidad. Ahora es más, si ustedes recuerdan, en el siglo pasado hubo un hallazgo muy importante para los arqueólogos y fue el hallazgo de lo que se encontró en las cuevas de Qumrán, donde se encontraron rollos de la Biblia, ¿sí? Porciones de distintos libros de la Biblia. Y allí encontraron, al hacer comparaciones de esos descubrimientos de esos descubrimientos, de esos rollos de distintas partes de la Biblia, rollos que están basados en manuscritos muy antiguos. Al mirar esos descubrimientos y miren cómo es Dios de maravilloso para todos aquellos que se han levantado en los últimos siglos contra la verdad de las escrituras, contra la autoridad de la palabra del Señor, Dios permite que en pleno siglo XX, que ha sido un siglo muy escéptico, y un siglo donde han aparecido una serie de doctrinas contrarias a la palabra de Dios, pues Dios saca ese descubrimiento, saca ese hallazgo tan maravilloso donde se puede confirmar que hoy en día tenemos la palabra fiel del Señor. Amén. Es así. Bueno, ¿qué podemos nosotros decir a una persona que está convencida totalmente? ¿Cómo pudiéramos responder a una persona que está convencida de que la Biblia sí contiene errores? Porque ciertamente hay muchas personas que así lo creen, que la Biblia tiene errores. ¿Qué le podemos decir nosotros a una persona que está tan convencida de esto, que la Biblia contiene errores? Bueno, muy bien. A aquellas personas que de repente se nos acercan y dicen, no, yo creo que la Biblia tiene errores. Y aquí entramos en terreno muy práctico. Una de las cosas que se recomienda poder hacer con estas personas es poderles preguntar específicamente el versículo el cual ellos creen que contiene errores, ¿sí? Porque vamos a encontrar, como en muchas cosas, que hay personas que sencillamente actúan como loritos, ¿cierto?
a veces no razonan lo que otros dicen, no se percatan por ellos mismos, sino que sencillamente lo que hacen es repetir lo que escuchan. Como otro dijo que la Biblia tiene errores, entonces sencillamente ellos repiten y repiten, pero cuando usted les pregunta cuál es el versículo, puntualmente señáleme el versículo, muéstreme el versículo, pues muy seguramente van a quedar en blanco, van a dar vueltas y no van a poder decir o señalar cuáles son esos versículos que ellos están repitiendo por todas partes que contienen errores, ¿sí? Entonces sería muy importante que lo pudiéramos nosotros tratar de esa manera. Estoy seguro y estoy confiado de que esos son errores que seguramente otro está repitiendo y que se ha venido reproduciendo de esa manera. Ahora bien, es cierto que la Biblia contiene pasajes o versículos difíciles de entender. Puede pasar también que aquellas personas que digan, mire, es que este versículo tiene un error, más bien puede ser que sea un versículo difícil de entender. Nosotros debemos de saber que hay versículos que son difíciles, que son complicados de pronto de entender, pero que usted, siendo un estudioso de la escritura y haciendo buen uso de herramientas, si usted no, por ejemplo, si usted no conoce muy bien los idiomas originales en que se escribió la Biblia, porque se recomienda que en estos idiomas se hiciera un estudio profundo de esos versículos para poder entenderlos y poder despejar toda inquietud, toda dificultad que pueda haber. Si usted no maneja bien los idiomas originales, bueno, hoy en día tenemos textos, tenemos materiales, tenemos herramientas que nos van a ayudar para poder hacer un buen estudio de esos pasajes que son difíciles para comprenderlos. Y también quisiera en esta misma parte hacer una advertencia y a la vez traer una nota de esperanza. En cuanto a la nota de advertencia que debemos hacer, es que nosotros de alguna manera vamos a, bueno, vamos a encontrar dificultad en nuestro estudio de algunos pasajes de la Biblia. Usted y yo vamos a encontrar ciertas dificultades porque eh, digamos, nuestro estudio es un estudio imperfecto de alguna manera y podemos decir que no vamos a poder entender todos los pasajes de la Biblia de la misma forma, ¿sí? Nosotros somos imperfectos y con perfectos que somos, vamos a encontrar ciertas dificultades para entender ciertos pasajes de la Biblia. Es así que cada vez que vamos a estudiar la Biblia, oramos, rogamos al Señor que Él nos esté dando la iluminación, nos esté dando la claridad, la guía para poder entender la palabra del Señor. Entonces nosotros no somos de aquellos que de pronto nos elevamos y decimos, no, es que yo conozco la Biblia y al derecho y al revés, y yo manejo todos los versículos de la Biblia de la misma manera. No, hay versículos que son más complicados o más difíciles que otros. No toda la Biblia es así, pero sí habrán versículos que nos van a dar cierta dificultad, ¿sí? Cierta dificultad debido a que nuestra comprensión de la Biblia es imperfecta. Pero también les decía que hay una nota de esperanza y la nota de esperanza aquí es la siguiente, y es que hay eruditos, hay personas expertas de la Biblia. Miren, nosotros podemos ver que en el mundo cristiano han habido personas que Dios ha levantado, en el transcurso de los años y que han estudiado esos pasajes de la Biblia que son difíciles, los han estudiado y hoy en día, ellos que han pasado por esos pasajes difíciles, hoy en día siguen afirmando la inerrancia de la Biblia, ¿sí? Nosotros conocemos esas personas, son personas que han estudiado la Biblia y que han pasado por esos pasajes difíciles y hoy en día siguen afirmando la inerrancia de la Biblia. Entonces, eso significa que se puede encontrar soluciones a esos
pasajes difíciles de la Biblia. Sí se puede encontrar soluciones a esos pasajes difíciles de la Biblia. Y que cuando hablamos de la inerrancia de las escrituras, o dicho en términos más sencillos, de que la Biblia no contiene errores, esto obedece incluso a personas que han dedicado sus vidas enteras al estudio de la Biblia. Porque alguien podría decir, no, es que ustedes aseguran que la Biblia no tiene errores porque seguramente no se han sumergido en el estudio de la Biblia. Bueno, podemos incluso también decir que hay personas que han dedicado su vida entera al estudio de la palabra y fueron personas que siempre afirmaron esta doctrina. Se encontraron con pasajes difíciles, a lo mejor los mencionaron, dijeron este pasaje es difícil, pero eso no quitó que ellos afirmaran que la Biblia es sin error. Bueno, pastor, ya que nos nombra la parte de la ignorancia de la Biblia, quisiera preguntar, bueno, ¿qué tan grave es? ¿Sí? Que alguien pueda negar la ignorancia de la Biblia. ¿Cuáles serían sus consecuencias? Bueno, muy bien, vamos a ir avanzando entonces, o continuamos avanzando en este estudio, y es lo siguiente. Bueno, me mencionas acerca de la gravedad que puede haber de que se niegue esta doctrina y de sus consecuencias. Muy bien, entonces, en cuanto a la gravedad, decir que efectivamente es algo grave, es algo delicado. Nosotros tener un concepto equivocado de la escritura, siendo ella, pues, para nosotros autoridad, siendo para nosotros ella la palabra del Señor, pues efectivamente es delicado. Y yo quisiera, para mencionarles lo importante que es que se pueda pensar correctamente de la escritura, y es que esta doctrina de que la Biblia es sin error, es una doctrina que se viene estudiando. Bueno, digamos que el término inerrancia o que la Biblia sea inerrante, el término como tal se empezó a usar en el siglo pasado, pero si el término es nuevo, no como tal lo que enseña el término, ¿sí? Lo que enseña el término acerca de las escrituras, esto sí se viene estudiando desde hace muchos años atrás. Yo podría mencionar que, por ejemplo, desde el inicio de la iglesia cristiana ya se viene afirmando la doctrina de la inerrancia de las escrituras. Bueno, de hecho, desde que se estudia la misma testimonio de lo inerrante que es. Entonces, si esta doctrina se está afirmando desde hace tanto tiempo atrás, eso significa que la opinión que se tenga acerca de la Biblia no es algo liviano, sino es algo muy importante, algo muy sustancial. Así que sí es muy importante lo que las personas puedan creer acerca de la palabra de Dios. Ahora, en cuanto a las consecuencias, bueno, podríamos mencionar tres consecuencias rápidamente. Una, la primera consecuencia es que si afirmamos de que la Biblia no es inerrante, o si afirmamos que la Biblia contiene errores, entonces nosotros vamos a tener serios problemas en nuestra vida de santidad. ¿Sí? Vamos a tener serios problemas en cuanto a crecer en esa vida de santidad. Es decir, esto seguramente sería como abrirle puertas en nuestra vida a una vida inmoral, ¿sí? A una vida inmoral. ¿Por qué eso? Porque si decimos que la Biblia contiene errores, luego lo que estamos afirmando es que Dios es un Dios que habla falsedades. Es un Dios que habla falsedades. Y nosotros que somos hijos de Dios, la palabra del Señor dice por allá en los evangelios, sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. Y por allá en Efesios dice que seamos imitadores de Dios como hijos amados. Entonces nosotros como hijos de Dios debemos imitarlo a Él, ¿cierto? Debemos imitarlo a Él, mirarlo a Él. Y le suplicamos al Señor que podamos ser cada vez semejantes a Él. Cada vez que yo me encuentro con un pecado, yo le digo al Señor, Señor, transfórmame y hazme más semejante a ti. Entonces, si yo creo que la Biblia contiene errores, estoy diciendo que Dios es falso, que Dios es mentiroso, y también estoy diciendo que si Dios dice mentiras, yo como su hijo
pues también puedo decir las mentiras que yo quiera y puedo llevar una vida de falsedad. Así que no sería ningún estímulo para crecer en mi vida de santidad. Por otro lado, decir que la Biblia contiene errores afectaría también grandemente mi confianza en Dios y en su palabra. Oiga bien, decir que la Biblia contiene errores, pues afectaría grandemente mi confianza en Dios y en su palabra. Es decir, amados hermanos, eso conllevaría a que usted no pueda tener ninguna esperanza en, en Dios y en su palabra, a que usted no pueda tener consuelo en Dios y en su palabra, a que usted no pueda confiar en lo que Dios ha dicho y mucho menos en que su vida esté siendo moldeada conforme a la palabra del Señor. Y una tercera consecuencia es que si yo aseguro de no creer la inerrancia de las escrituras, entonces yo estoy diciendo que no es la palabra la norma sobre mi vida, ¿sí? Que no es la palabra la máxima autoridad sobre mi vida, sino que más bien la norma para mi vida soy yo mismo, ¿sí? O que la norma para mi vida es mi mente, ¿sí? Es como que alguien toma la Biblia y entonces le hace un juicio a la Biblia, ¿sí? Le hace un juicio a la Biblia, cosa que no me extraña, porque de hecho, por allá en las escrituras, en los primeros libros, en el libro de Éxodo, en el capítulo 15, 16, no recuerdo bien, el pueblo de Israel le hizo un juicio a Dios y puso a Dios en el banquillo de los acusados. Mire, el hombre en su pecado, en su soberbia, lo que hace. Y así hacen muchos hoy en día. Toman la Biblia y le hacen un juicio a la Biblia y están diciendo es que yo soy más preciso que la Biblia y están diciendo la Biblia tiene errores, en cambio yo no los tengo. Entonces, negar esta doctrina es decir que yo soy la propia norma y no la palabra de Dios. Amén. Muy importantes estas herramientas para nosotros como pueblo de Dios, porque siempre vamos a encontrar este tipo de personas que niegan, que también están afirmando que la Biblia no tiene errores, afirmando que los tienen. Pastor, concluyamos ya entonces el tema. Quisiera pedirle que nos dieran una conclusión final acerca entonces del tema del día de hoy. Bien, a manera de conclusión, yo quisiera tomar algo que menciona nuestro hermano Wayne, eh, este hermano maestro de la escritura y teólogo. Nuestro hermano Wayne menciona algo en su texto y es que, que tengamos cuidado porque la autoridad de la escritura, y digo autoridad, aunque estamos hablando de la inerrancia de la escritura, y es porque hoy cerramos un primer ciclo de estas enseñanzas. Todas estas enseñanzas que hemos estado viendo, todas tienen que ver con la autoridad de la Biblia, ¿sí? Y entonces, hoy cerrar diciendo algo y es eh, que bueno, lo que se puede decir que es autoridad realmente para nosotros, los creyentes, es la palabra escrita. ¿Sí? Oiga bien, hermano, lo que se puede decir que es autoridad para nosotros es la palabra de Dios, pero la palabra de Dios en su forma escrita. Hoy por hoy no creemos, por ejemplo, en lo que algunas personas mencionan y dicen es que así me mostró el Señor, así me reveló el Señor. Para nosotros tiene validez realmente lo que Dios ha dicho en su palabra. Es así que medimos todo lo que una persona diga y lo filtramos a la luz de lo que diga la palabra del Señor, porque para nosotros es la palabra escrita nuestra máxima autoridad. Eh, bueno, y de hecho así lo dice la escritura. Recuerden, voy a apelar solamente a lo que dice segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16, donde dice que toda la escritura, oiga bien, toda la escritura o toda la palabra de Dios que ha sido puesta por escrito, ¿sí? Toda la escritura es inspirada por Dios, ¿sí? ¿Por qué mencionar eso de que la Biblia en su forma escrita es lo que es autoridad para nosotros, es lo que es la palabra del Señor?
Mencionarlo así porque hoy por hoy hay que tener cuidado con algunas personas que yo diría que de mala intención están asegurando, están diciendo, ellos se han dado la tarea de reinterpretar las palabras que nuestro Señor Jesucristo habló, ¿sí? Entonces dicen, mire, lo que Jesús dijo allá en la Biblia, realmente esas no son las palabras de Jesús. La manera para entender a Jesús, entonces, es que hiciéramos esto o aquello. Y asimismo también hablan de lo que mencionaron los apóstoles, por ejemplo, Pablo. Algunos dicen es que Pablo realmente lo que quería decir era esto, su teología era esta, como diciéndonos que lo que Jesús dijo no es lo que está en la Biblia, sino que como que ellos contienen realmente el verdadero mensaje de Jesús, o que lo que Pablo dijo no es lo que quedó escrito, sino que lo que Pablo dijo es lo que ellos seguramente han encontrado, algo así. Pero nosotros debemos tener cuidado y decir que para nosotros realmente la palabra de Dios, la palabra inspirada, es lo que quedó escrito, ¿sí? Porque esas formas son formas en que pueden estar más bien con la intención de hacer lo que hizo Satanás con la primera pareja allá en el Edén. Dios les dijo, Dios les habló, ¿cierto? Pero Satanás vino y sembró la desconfianza, sembró la duda en cuanto a lo que Dios había dicho. Entonces, es muy importante, hermanos, ir cerrando este ciclo de enseñanzas haciendo esa afirmación. Si alguien viene a nosotros y nos dice, mire, es que yo traigo verdaderamente las palabras de Jesús y las palabras de Jesús no son las que están en la Biblia, entonces usted no le debe creer, usted debe saber que usted y yo nos debemos es a lo que Dios nos mostró en su palabra o a lo que quedó allí escrito. Recordemos que lo que se puso incluso en el arca del pacto fueron los rollos, ¿cierto? Que quedaron escritos con la ley del Señor, ¿sí? Fue eso lo que se colocó allá en el arca del pacto. Entonces, mire, la escritura es a ella la que tenemos nosotros que apelar siempre y tener cuidado con aquellas personas que quieren sembrar en la desconfianza en cuanto a las palabras del Señor, ¿sí? Es a esas palabras, hermanos, en las cuales nosotros descansamos, en las cuales nosotros predicamos, de las cuales predicamos y no procuramos cambiarlas o mejorarlas, porque usted y yo no podemos cambiar ni mejorar las palabras del Señor. Las palabras del Señor no las podemos cambiar ni mejorar nosotros. Lo que podemos hacer es estudiarlas, entenderlas, pedirle al Señor que nos guíe, poderlas entender, poder confiar en ellas y poderlas obedecer de todo corazón. Bueno, son las palabras del Señor y el Señor nos capacitará para que podamos caminar en ellas. Ahora bien, si en esta noche, y para ir cerrando, alguna persona no puede creer así de la Biblia, es porque usted seguramente, y lo digo con amor, pero lo digo también con la verdad, y es porque seguramente usted se encuentra en una condición de completa oscuridad, usted está ciego y necesita de la gracia de Dios que haga que le resplandezca el contenido de la Biblia, que le resplandezca su mensaje. Y esto que estoy diciendo en esta noche acerca de la necesidad de que la gracia del Señor se manifieste e intervenga para que a usted le sea mostrada realmente la palabra del Señor, el plan de salvación, la gloria de Dios en las escrituras, a través de las escrituras. Para ello, entonces, bueno, usted necesita entonces de la gracia de Dios. Y esto lo tenemos que decir tanto para personas que participan en una iglesia como para personas que no participan en una iglesia. Y alguien podría decir, pero ¿cómo así, hermano? Pero si yo estoy en la iglesia, ¿por qué me dice que yo necesito de la gracia del Señor para poder entender y someterme a las palabras de la Biblia? Bueno, porque hoy en día tenemos que mencionarlo, hay muchas personas, incluso que han escalado puestos de liderazgo en las iglesias, pero son personas que están hoy en día afirmando de que la Biblia contiene errores. Muy seguramente podríamos decir que son personas que aunque estén en la iglesia, sin embargo, aún están en
tinieblas y necesitan que Dios les dé vida y les alumbre en sus corazones con la verdad de su palabra. Amén, pastor. Muchas gracias por el tema de hoy. Realmente es un tema tan importante que nos brinda herramientas al pueblo del Señor frente a este tema, teniendo en cuenta que el tiempo que estamos viviendo es un tiempo también donde muchas personas se levantan a decir que la Biblia tiene errores, y a decir cantidad de cosas de la palabra del Señor. Y vemos que la palabra misma se explica, que Así Dios es. ha dejado en su palabra todo claramente explicado para su pueblo. Bien, amados hermanos, vamos a pasar a la parte de la oración. Hay algunas peticiones que tenemos, nos han hecho llegar. Quisiera manifestarlas y pedirle al pastor que nos dirija en esta oración. Rápidamente les voy a decir, la hermana Luisa Zapata pide oración por su hermana Yolima, por su salud. La hermana Magdalena Gómez pide oración por Nubia Lizarazo, por salud. La hermana Vicenta, pues ella da un agradecimiento por la recuperación de su hermano, es una oración de agradecimiento. La hermana Novia Rodríguez pide por salud. La familia Herrera Barbosa pide oración por consuelo. La hermana Teresa Barbosa, vamos a orar por ella, por consuelo. La hermana Tatiana Guzmán pide oración por salud. La hermana Mercedes, vamos a orar por la hermana Mercedes. Pedimos oración por la hermana Mercedes y la familia por fortaleza espiritual para ellos. Entonces, pastor, le pido por favor en esta hora que nos esté dirigiendo en este momento de devoción, de peticiones al Señor. Sabemos que el Señor es grande, es que nos consuela y fortalece. Así es, muy bien, amados hermanos y amigos también, quienes nos están siguiendo, agradecerles por este espacio y porque podemos entonces, o más bien, continúan ustedes allí con nosotros. Vamos a entrar ahora en un tiempo de oración. Recordemos que este es un espacio de enseñanza, pero también de oración. Y vamos a estar orando por las peticiones que ya la hermana ha mencionado, para que estemos orando juntos. Entonces, bueno, alguien me decía, la hermana Judy me está diciendo que se estaba entrecortando cuando la hermana Elizabeth nos estaba mencionando las peticiones. Entonces vamos a orar por la salud de la hermana Emilce Zapata, es decir, de su hermana Yolima. Vamos a estar orando por la petición que presenta la hermana Magdalena, exactamente por la salud de Nubia Lizarazo. Vamos a estar agradeciendo al Señor por la recuperación de familiares de la hermana Vicenta Barones, efectivamente de un hermano. Vamos a orar por la salud de la hermana Gloria Rodríguez. Oramos por que el Señor traiga consuelo a la familia Herrera Barbosa, pero también a la hermana Teresa Barbosa, nuestra hermana en la congregación Mi Señora Madre. El día de hoy partió una tía mía, una hermana de ella, a estar en la presencia del Señor. Entonces, estamos orando al Señor para que, aunque sabemos que el que parte a estar con el Señor es un motivo de gozo, sin embargo, a nosotros que nos quedamos es motivo, bueno, nos da tristeza el desprendernos de ese ser querido, pero sabemos que es una bendición y que debemos también aceptar lo que el Señor ha determinado, ha establecido. Oramos también por la salud de nuestra hermana Tatiana Guzmán y oramos por fortaleza espiritual para nuestra hermana Mercedes y su familia. Así que les ruego, hermano, que en unos minuticos estemos haciendo oración y mencionando a nuestros hermanos delante del Señor, no porque nosotros seamos a quienes Dios escucha, no porque Dios me escuche solamente a mí, sino que todos vamos a estar orando. Yo solamente me voy a permitir dirigirles en este espacio, pero sabemos que todos vamos a estar orando y que todos los que son creyentes, todos los que son hijos de Dios, dice la palabra que por su espíritu tenemos entrada hoy a la presencia del Señor. Usted también que está en casa tiene entrada a la presencia del Señor, entonces oremos al Señor juntos. Amén. Padre nuestro, que estás en los cielos, en esta noche te damos gracias por esta oportunidad y rogamos, Señor, que seas tú, bendito Señor, exaltado y glorificado siempre en tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy más que nunca y en esta oportunidad podemos
alabarte a ti y alabar también tu palabra, sabiendo que tu palabra nos manifiesta su autor y que el autor principal de la Biblia eres tú, Señor, que seas tú guardándonos de desconfiar, Señor, de ti, porque tú eres digno de confianza, que seas tú cada día llevándonos a que nuestras vidas estén ajustadas a tu palabra, porque tu palabra, Señor, es verdadera, Dios, y más bien, Señor, que aquellas dificultades que se puedan encontrar, que por tu Espíritu Santo, Señor, seas tú capacitándonos para poder entender la palabra en humildad delante de ti, reconociendo, Señor, nuestra fragilidad, reconociendo nuestra imperfección, Señor, y que necesitamos cada día entender más y más de tu palabra, agradeciendo por aquellas personas a quienes tú has colocado para que nos enseñen y así podamos ir entendiendo más y más de tu palabra, Señor. Pedimos que sigas trayendo luz, trayendo enseñanza, trayendo instrucción a la iglesia, a tu pueblo, Señor, y que tu pueblo siga proclamando esa verdad de tu palabra, donde quiera que se pare, donde quiera que se levante tu pueblo, donde quiera que haya oportunidad, podamos proclamar la palabra, proclamar de la palabra, sabiendo que toda ella es digna de confianza y que tú usas o tú envías la palabra, Señor, también para traer salvación, para traer bendición, oh Dios. Padre, en este momento también estamos colocando las peticiones que presentan nuestros hermanos, especialmente en esta noche, Señor, poder mencionar a aquellos hermanos que están pidiendo oración, pidiendo salud, Padre, para algún familiar, para algún amigo, para alguna persona conocida. Señor, oramos, oh Dios, por Yolima, Padre Santo, la salud de ella, Señor. Tú conoces su salud, Padre Santo, Dios de gloria, que ha estado seguramente afectada, que ha estado seguramente manifestando enfermedad, que ha estado manifestando un mal funcionamiento, Señor, pero nosotros clamamos al Señor de la vida, al Dios Todopoderoso, para que conforme a su propósito glorioso sea restableciendo la salud de Yolima y sobre todo, Señor, rogamos para que no solamente su parte física sea restaurada, sino también su vida espiritual, que si ella no te conoce, Padre Santo, Dios de gloria, ella te pueda conocer, Padre, que este sea un momento maravilloso donde las obras del Señor se hagan manifiestas en ella y donde ella pueda ver al Salvador, pueda ver la necesidad que realmente tiene, Señor, en su vida. Padre, oramos por Nubia Lizarazo, Señor, por la salud de ella. También, Padre Santo, Señor, tú la conoces, conoces su enfermedad, conoces, Señor, la situación que ella está viviendo en este momento, pero sabemos, Señor, que tú eres poderoso y que tú eres, Señor, a quien nosotros podemos acudir como iglesia, Señor, Padre Santo, acudiendo a ti para clamar, para orar, para suplicar por aquellos hermanos, Señor, que están atravesando un momento difícil, que están atravesando un valle de lágrimas en estos días de enfermedad, de una salud, Señor amado, afectada, de una salud difícil, Señor amado. Padre soberano y Padre bendito, clamamos a ti, rogamos a ti, porque si tú quieres, Señor amado, tú puedes sanar a nuestra hermana en este momento, Señor, y que sea conforme a tu voluntad y no conforme a la nuestra, Señor. Así que le encomendamos en tus cuidados, soberano Señor y Dios poderoso, Señor. Padre, también nos unimos, amado Señor, por la salud de nuestra hermana Gloria, Señor. Padre Santo, también rogamos, suplicamos por ella, Señor amado, que sea el Señor obrando en su gracia, en su misericordia y en su cuidado por sus hijos, Señor amado, para esta tu hija, Señor del cielo, para darle salud, Padre Santo, porque tú eres poderoso. Nosotros sabemos que no hay enfermedad que reine por encima de ti, Señor. Sabemos que no hay enfermedad a la cual nosotros debamos rendirle tributo, Señor, porque tú estás por encima de toda enfermedad, Señor del cielo. Y Padre Santo, Señor amado, sabemos que tú eres poderoso y por eso acudimos a ti constantemente, por eso acudimos a ti, Señor, pero también aparte de ser poderoso, sabemos que tienes una voluntad que es soberana, Señor amado, y que es independiente de mi voluntad. Yo no puedo, Señor, Padre Santo, realmente torcerte,
manipularte, Señor, para que hagas lo que yo quiero. Siempre dependo de ti, Señor amado. Yo puedo decir, Señor, no quiero esta enfermedad, no quiero esta dolencia, pero sobre todo, Señor, Padre Santo, hágase conmigo tu perfecta voluntad. Y en esta noche oramos por la salud de nuestra hermana Gloria, Señor, para que, Señor, seas tú obrando, Padre Santo, en bien de mi hermana, Señor, en la recuperación de mi hermana, Señor. Sabemos que siempre tú nos haces bien, Señor, y que aún aquellas cosas que parecieran que no fueran buenas, Señor amado, todas obran para nuestro bien, Señor. Oramos por nuestra hermana y también, Señor, le colocamos en tus manos, Señor, porque tú la conoces, Padre. Te pedimos que seas sustentándola en este momento. Nos unimos, Señor, a esa oración de gratitud con nuestra hermana Vicenta, por su familiar, por sus familiares, Señor, Señor amado, venían enfermos, Señor del cielo. Padre, agradecerte por esos signos de recuperación, Señor amado, por esos diagnósticos de recuperación, de salud, Padre Santo, que se pueden recibir de su familia, Señor amado. Sabemos que cuando nuestra familia sufre, también nosotros sufrimos, también a nosotros nos duele, Señor amado, más aún tratándose de un hermano, como en este caso, el hermano de mi hermana Vicenta, Señor. Así que estamos alabando y glorificando tu nombre y seguimos colocando esa recuperación de él y de su familia en tus manos, Señor Dios Todopoderoso. Te alabamos en Cristo por tu misericordia manifestada en la familia de mi hermana, Señor. Padre, estamos en este momento orando también por la salud de la hermana Tatiana, Señor. Padre Santo, te pedimos, Señor, Dios del cielo, por nuestra hermana, que en esta noche, Señor amado, Dios del cielo, Señor, acude, como dice la palabra, para Dios, que oremos por ella, Señor, que oremos con ella también. Y creo que esa es una señal también de confianza en el Señor, cuando podemos manifestar nuestros motivos de oración. Nuestra hermana no ha desechado la invitación que le hemos hecho para que oremos juntos a ti, sino que se ha sentido, Señor amado, convidada y ha recibido fe también, Señor, para creer en ti, Padre Santo. Gracias, Señor, por esa fe que tú produces en nuestros corazones para acudir a ti siempre, Señor del cielo, porque sabemos que por encima de la ciencia, que por encima de todo siempre estás tú, y más bien que tú usarás estos medios, Señor, para obrar conforme a tu propósito en nosotros, Señor. Así que encomendamos la salud, la vida de nuestra hermana, la recuperación de nuestra hermana Tatiana, Señor. Si tú quieres sanarla este momento, tú lo puedes hacer, pero si van a pasar unas horas, si va a pasar un tiempo, Señor, antes de que ella sea restablecida físicamente, yo te ruego, yo te suplico que tú la sustentes, Padre, Señor amado, Dios, que tú fortalezcas la fe de mi hermana, la vida de mi hermana, Señor, para cumplir el propósito que tienes con ella, con su familia, con su esposo, con su hijo, Señor. En Cristo tu Hijo te lo pedimos. Señor, también en esta hora estamos orando, Señor, por la salud de la hermana, de nuestra hermana Leonor. Padre Santo, aquel familiar de la familia Lozano que está enferma, Señor, que está enfermo, Padre Santo, Dios de gloria, nosotros rogamos a ti, Padre Santo. Humanamente es una persona que nosotros consideramos joven todavía, Señor, Padre Santo, y que quisiéramos ver restablecida, que sabemos que esta enfermedad, Señor amado, le ha venido, Señor amado, afectando su desempeño, pero acudimos a ti, Padre, para que en los méritos de Cristo, Señor, por la gracia tuya, Señor, primero que todo, esta hermana de mi hermana sea sanada espiritualmente por la llaga de nuestro Señor Jesucristo, sus pecados sean perdonados, Señor, ella reciba salud espiritual, pero también rogamos, Señor, Padre Santo, que tú le restablezcas físicamente y que ojalá la vida de ella sea dedicada para tu servicio, Señor, que ojalá ella un día pueda decir, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, Señor. Padre, oramos por este familiar.
mira esta enfermedad, mira lo difícil de esta situación que están atravesando estos familiares. Señor, rogamos misericordia, rogamos tu bondad y nos unimos con nuestra hermana Leonor, con su familia en este momento, en esta noche, Padre, para clamar a ti, Señor, para pedir, Señor amado, y rogarte a ti por ella, Señor, por este familiar, para gloria tuya lo pedimos, Señor. En tus manos, Señor, le encomendamos, Padre. También estamos rogando, bendito Señor, por el consuelo, Señor amado. Tu palabra nos muestra que tú eres el Dios de toda consolación, que nuestro Dios nos consuela, Padre, y lo hemos visto que hemos sido consolados y por ese consuelo que hemos recibido incluso podemos consolar a otros, Señor. Podemos animar a otros, podemos decirle a otros que esperen en el Señor, que el consuelo del Señor es eficaz, que el consuelo del Señor es verdadero. Padre, oramos en esta noche por aquellos hermanos que necesitan consuelo. Oramos por nuestra hermana Teresa Barbosa, Señor. Padre Santo, Dios, hoy ella, Padre Santo, ve la partida de su hermana, Dios del cielo, Señor. Y sabemos que hay tristeza. Tu palabra nos enseña, Dios de gloria, no que no tengamos tristeza, sino que nuestra tristeza hoy en día en Cristo es diferente. Así que suplicamos, Señor, que en medio de la tristeza diferente que tiene nuestra hermana Teresa en esta noche, sea, Señor, confortada, que venga de tu trono esa gracia para este oportuno momento, Señor amado, para ella, Señor, que venga ese oportuno socorro, ese oportuno consuelo, Padre Santo, Dios de gloria, en tu misericordia sobre ella, Señor del cielo. Padre Santo, fortalécele, confórtale, Señor de gloria, en este momento, que podamos ver, Señor amado, y que más bien podamos agradecer, Señor amado, por todos los años de vida que ella pudo compartir con nosotros, que esta tía compartió con nosotros, Señor. Hasta aquí era su vida, Señor. Tú, amado Señor, has puesto fin a sus días hoy, Señor de gloria, que podamos acatar tu voluntad, que nuestra hermana Teresa sea fortalecida en esta noche, Padre Santo, y que pueda también agradecerte a ti por la vida, Señor, que tú le diste a este ser querido, Señor, y por el instrumento que también ella fue para bendición de su familia, de sus hermanas, de sus hijos, de sus nietos. Gracias te doy, Señor. Oro por la familia Herrera Barbosa, Señor, que se disponen entonces, Señor amado, a sepultar a su ser querido, Señor de gloria. Padre Santo, seguramente esta noche están de duelo, están de luto, Señor amado. Padre Santo, pero con la esperanza y con la confianza, Señor amado, de que en Cristo, Señor del cielo, esa tristeza se convertirá en gozo. Gracias te damos por la vida que has sacado a la luz en Cristo Jesús y que quienes morimos en Cristo, Señor amado, como dice tu palabra, Señor, no morimos sin esperanza, no somos los más dignos de compasión, porque estamos esperando en que así como Cristo resucitó, Señor, también los que mueren en Cristo resucitarán con Él. Padre, que ese consuelo venga sobre estos familiares, Señor, sobre Gerardo, sobre Leonel, sobre Jairo, sobre las hijas de mi hermana, de mi tía, Señor, que seas tú impartiendo ese consuelo a toda esta familia y a esta casa, ese consuelo que solamente se encuentra en ti y al conocer tus palabras, Señor, y al poder confiar en ellas, Señor. Padre, muchas gracias, Dios del cielo. El consuelo también que estamos pidiendo, la fortaleza para nuestra hermana Mercedes, Señor. Hoy también con la iglesia nos unimos, Señor, para orar por nuestra hermana. Sabemos que ella también ha tenido en días pasados, Señor, la despedida de su padre, Señor, Dios del cielo, y aunque aparentemente o aunque ya hubo una sepultura, sin embargo sabemos que estos próximos días son días en que nuestra hermana necesita también de ese acompañamiento, de esa compañía, de esa oración para que también el Señor sea impartiendo consuelo. En esta noche oramos por nuestra hermana Mercedes para que en ese vacío que quizás está sintiendo ella o su familia, no un vacío de ti, Señor, porque sabemos que tú le has llenado, Señor, Padre Santo, y que ella es feliz en Cristo, pero que sí siempre que parte un ser querido, ese desprendimiento, Señor amado,
causa un duelo, causa una tristeza, Señor amado. Te pedimos que mi hermana sea confortada y que reciba, Señor amado, en este momento esa ayuda del Señor conforme a su gracia y a su misericordia para todo su pueblo. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Bien, amados hermanos, de esta manera nos despedimos en esta noche. Quiero despedirme con este versículo en segunda carta de los Corintios, capítulo 1, versos 3 y 4. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Amados, no olvidemos el próximo domingo, nos vamos a conectar también a las 9 de la mañana, 9:30 de la mañana. 9:30 les esperamos, agradecemos el haberse conectado con nosotros, a todos nuestros hermanos y amigos que nos están escuchando.